pequeñito. David era un pequeñito. Yo creo que muchos se rieron cuando se enfrentó contra Goliat, ¿cierto? Y al último los que terminaron llorando, ¿quiénes fueron? El ejército de Goliat, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Le pido a Andresito que por favor nos dirija una oración para comenzar. Padre, te damos gracias esta mañana. Creemos que tu presencia está en nosotros. Tu palabra dice que donde hay dos o tres, hay reposa tu presencia, tu gloria. Hoy te invitamos, Espíritu Santo, para que la palabra que traes a través del pastor haga lo que tú deseas en nosotros. Busca renovación, exaltación, Señor. Pero que sobre todo, Señor, como dice la palabra, sea como espada de filo, que divide en nosotros lo carnal y lo espiritual. Invitamos, Espíritu Santo, de tu sabiduría, tu ciencia, que esté en medio de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Josué 9. Ya entramos a Josué 9, ¿no? ¿Y qué dice ahí? Leñadores y aguadores. Vamos a ver qué es lo que significa eso. ¿Qué tiene que ver leñadores y aguadores pues con la enseñanza de hoy? Bueno, ¿ustedes saben qué pasó el 5 de septiembre de 1993? ¿Alguien se acuerda? Me extraña de Arita que no se acuerda porque le gusta mucho el fútbol. 5-0. Ah, ¿de Argentina? El 5, el famoso 5-0, ¿cierto? No sé ni dónde tengo la cara. De Argentina contra Colombia. Pues Colombia era considerado un equipo pequeño comparado pues al gigante de Argentina, ¿cierto? Además que pues Argentina ya cuántas copas mundiales pues ha tenido, mientras que Colombia ninguna. Y pues todo el mundo como que dentro de sí mismo decía, no, eso no hay nada que hacer. Gana Argentina. Es que Colombia no es partido para ganar un equipo de esa envergadura. Y la sorpresa fue grande. Colombia derrotó a Argentina 5-0. Pero yo quiero que ustedes puedan escuchar lo que decía Maradona antes del partido. Vamos a ver qué decía el hombre. Nosotros los argentinos debemos de seguir históricamente como estamos. O sea, Argentina arriba, Colombia abajo, y ahí está todo bien. La verdad es que la realidad rebasó solo los sentimientos. Pero pasaron los primeros 30 minutos y Argentina comenzó a perder el dominio. Entonces aparecieron Valderrama, Rincón, el Tren Valencia, Asprilla, que equilibraron un compromiso que comenzó a ser colombiano con la primera anotación de Freddy Rincón al minuto 41. Ese es un parcial con el que Colombia se fue al descanso, permitía respirar un poco tranquilo, aunque se sabía que nada estaba ganado. Pero desde el primer minuto de la complementaria, las palabras de Maradona, las mismas que despertaron toda suerte de comentarios en Colombia, empezaron a quedar sin vigencia. El 2-0 y continúa el lucimiento de Colombia, y sobre todo el de Óscar Cordero, a quien no solo le funcionó el biorritmo que le dio su padre Andrés, le funcionó absolutamente todo, y su nombre ingresó ya a la historia del fútbol colombiano con letras de oro. Pero todavía faltaba más, la faena de todo un equipo, el de Arnulfo, el campeón del mundo y actual campeón de América. Argentina se despidió Colombia rumbo al Mundial del 1994. Señores, el concepto del partido.
Estaba bien Colombia, no jugando el fútbol. Nos ganaron muy, pero no muy bien, muy bien. Y nos demostraron cómo se tiene que jugar al fútbol. El fútbol que jugamos toda la vida nosotros, que ahora jugamos al revés. Y ahora vamos a ver cómo celebra la banda colombiana aquí en la Israel. Wow. Tremendo. Un David contra un Goliat, ¿cierto? Uno de los mayores retos en la selección de ganadores y perdedores es predecir las derrotas. O sea, nada está escrito, ¿cierto? No hay gigante, no hay pequeño. Y sobre todo cuando estamos hablando de la iglesia. Y precisamente aplica lo que estamos diciendo esta mañana. Nunca nos creamos pocos. Es más, a Dios le fascina trabajar con lo más vil y menospreciado, con lo que no es popular. A Él le fascina trabajar con aquel que verdaderamente tiene que descansar en Él 100%. Cuando nosotros trabajamos para el Señor, no tiene nada que ver su chequera, no tiene nada que ver lo que usted haya estudiado, lo que usted se haya preparado. Lo único que Dios quiere es un corazón dispuesto. Eso es lo que Dios busca. Un corazón dispuesto. Porque la obra, en fin de cuentas, ¿quién es el que hace la obra? La hace es Él. Y Él simplemente está buscando a quién Él puede usar. A veces un equipo de menor rango golpea a otro de mayor jerarquía en un campeonato, y cuando eso sucede, ¿qué parece? Muchos de los frenillos se revientan. La gente entra en euforia. La gente no puede entender. A mí me bendijo mucho lo que pasó ese día. Todos los argentinos se pararon y aplaudieron, ¿cierto? Y es increíble. Y yo creo que, y yo pienso que Dios puede estar en el deporte. Porque Dios siempre busca a lo más vil y menospreciado. ¿Para qué? Para humillar al altivo. Alguien dijo, este bote ni siquiera Dios lo hunde. Y el primer día se hundió. Alguien dijo, ya ni siquiera Dios nos quita la victoria. General Barreiro. Y llegaron 14 lanceros desde los llanos, descamisados, sin zapatos, a pelo de caballo, con solo 14 lanzas, a las órdenes del coronel Rondón. Y llega Rondón y dice, Bolívar, si todavía no hemos peleado nosotros. General Rondón, coronel Rondón, salve usted la patria. Y en ese momento, 14 lanceros destruye todo un batallón del ejército español. Tremendo. Cuando Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Esta mañana, a medida que estudiamos Josué 9, veremos cómo los israelitas sufren una derrota impresionante por un equipo mucho más pequeño que ellos. Cuando Israel entró a la tierra prometida, demostró que era un enemigo formidable, y no por la magnitud de su ejército, sino que todo el mundo sabía que el Dios de Israel era el que les había dado todas esas victorias ante los egipcios, ante los reyes del otro lado del Jordán, ante Jericó. Todo, ya la reputación de Dios había crecido. ¿Y será que ese es el propósito de nosotros? ¿Extender la fama del Señor? ¿Hacer Dios famoso entre las naciones? Claro que sí. Israel, muchos países estaban que temblaban de miedo cuando escuchaban sobre Israel. ¿Quién estaba como entrenador de ese equipo? Dios mismo. Su entrenador su capitán era Josué, y fueron la selección número 1 del campeonato. Mientras se preparaban para entrar a la tercera ronda de la competición, fueron abordados por hombres que venían desde muy lejos.
Vamos a leer Josué 9 del 1 al 13. Josué 9 del 1 al 13. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, entre los montes, entre los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, y a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vinos viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. ¿Cuál era la tarea de Israel hasta ese momento? ¿Qué estaba haciendo Israel? Estaba tomando posesión de la tierra que Dios les había dado. Ya Dios había estipulado que esa tierra era para sus hijos de Israel. La maldad de toda esta gente, los cananeos, los jebuseos, los heteos, los fereceos, había llegado hasta el cielo. Dios les había dado cientos de años para que se arrepintieran, pero no se arrepintieron, siguieron en su maldad, tanto así que Dios dijo: ya no más. Esta gente no va más conmigo, su maldad ha llegado hasta el cielo. Y para que Dios diga eso, es que verdaderamente la maldad de esa gente era terrible. Y Dios había ejercido su autoridad como rey soberano y había que sentenciado a muerte, pena de muerte para esos malvados. ¿Quién tenía que ejecutar esa orden? El pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Pues ya en ese plan de conquista, de tomar la tierra prometida, pues la fama ya hasta ese punto. Habían derrotado ya a varios reyes, comenzando por el Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, habían cruzado el Jordán, ya habían destruido a los de Jericó. Mejor dicho, la reputación de Dios estaba entre los reyes. Tremendo. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizás habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Estos de Gabaonitas, ellos también eran enemigos. ¿De quién? De Israel. Es más, era el siguiente pueblo en ser destruido, pero fueron astutos. Y leímos pasadamente lo que hicieron, se disfrazaron, ¿cierto? ¿Para qué? Para recibir misericordia. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizá habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Respondieron ellos a Josué: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano, a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de Él, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo: tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidle: somos vuestros siervos, haced pues pacto con vosotros. Este nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros, pero he aquí, ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llevamos eran nuevos, y he aquí están
rotos, y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastadas a causa de lo muy largo del camino. Lo que a los gabaonitas les faltaba en santidad, lo tenían en astucia. Ellos sabían que no era un rival para los israelitas. Sabían que ante el pueblo de Israel no tenían esperanza. Así que recurrieron a una artimaña, a una astucia. ¿A qué acudieron? A la mentira. Observe los paralelos entre los gabaonitas y Rahab. Ya estudiamos la historia de Rahab. Rahab era cananea. Estos también eran cananeos. Como los gabaonitas, Rahab tenía confianza en que Dios les estaba dando la tierra a Israel. ¿Se acuerda cuando entraron los dos espías? Y ella dijo, hemos escuchado de tu Dios, y yo sé que tu Dios va a entregar esta tierra. E hizo un pacto con ellos. Así que ella reconoció que esa tierra se le había sido dada al pueblo de Israel por su Dios. Como los gabaonitas, ella respondió con temor hacia Israel y hacia su Dios. Tremendo. Ellos conocían a Dios. No conocían a Dios. Habían escuchado hablar de ese Dios y de todo lo que había hecho. Y prácticamente, pues tuvieron fe en Dios. Sabían lo que Dios estaba haciendo. Y sabía que eso les iba a afectar a ellos. Recuerden que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ellos habían escuchado de ese Dios y creyeron en ese Dios. Josué 9:24 dice, y ellos respondieron a Josué y le dijeron, porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros y hemos hecho esto. Como los gabaonitas, Rahab actuó con astucia también para salvarse a sí misma y salvar a sus familias. Los paralelos entre la historia de Rahab y la historia de los gabaonitas no es ninguna coincidencia. No es ninguna coincidencia, y después vamos a ver cómo Dios bendice a los gabaonitas de la misma manera que Dios bendijo a Rahab. Tanto la bendijo el Señor que se convirtió en una de las antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Ya fue como la tatarabuela del rey David. Y cómo se le dio un lugar dentro del pueblo de Dios. El libro de Josué demuestra en más de una ocasión que el propósito de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Es más, mire cómo también se puede cambiar a veces los dictámenes de Dios. Cuando Dios dice que va a hacer algo, y ahí está la intercesión. Señor, por favor, no lo hagas. Y tú puedes, en cierta manera, mover la mano de Dios y cambiar un dictamen. Dios quiere trabajar con nosotros, es un Dios de misericordia. Acuérdense de Abraham. Señor, vas a destruir esta tierra. Y si hubieran tantos... Ah, bueno, si hubieran tantos no los destruiría. Pero si hubieran menos... No. Tremendo. Dios siempre está allí. ¿Para qué? Para perdonar. Dios cumplirá su promesa a Abraham de todo, que todos los pueblos serán bendecidos. Eso está en Génesis 12:3. En los casos tanto de Rahab como de los gabaonitas, los que habían oído eran suficiente. Lo que habían escuchado era suficiente para convencerlos. Eran gente malvada, pero mire, al escuchar lo que Dios hizo, buscaron misericordia. Eso nos habla que no importa qué tan malos nosotros hayamos sido, por lo que hayamos hecho. Si vamos ante el Señor y pedimos su misericordia, la podemos obtener.
Rahab dejó el reino de los enemigos de Dios por el reino de los judíos. Y al tomar su decisión, se enfrentó a su rey y a su cultura. Aquí hay una diferencia entre Rahab y los gabaonitas, porque Rahab nunca fue descubierta, ¿cierto? Pero los gabaonitas sí. Ellos hicieron lo mismo, rompieron con la confederación y se acercaron al pueblo de Dios. Había una alianza entre los cananeos, los fereceos, los heteos, entre todos sus reyes había una alianza. Y los gabaonitas rompieron esa alianza y decidieron de irse al lado del pueblo de Dios. Ahora, si Rahab hubiera sido descubierta escondiendo esos dos espías, ¿qué le hubiera pasado a ella? Hubiera muerto, ¿cierto? Hubiera sido ejecutada. En cuanto a los gabaonitas, como dije, su traición fue descubierta. Los gabaonitas fueron atrapados en su deserción. La confederación sabía lo que habían hecho, por lo tanto la confederación vino contra los gabaonitas y contra Israel para exterminarlos. Desafortunadamente los israelitas respondieron por hacer un acuerdo sin consultar a Dios. Y es que ahí está el problema. El problema de los israelitas fue, mire, está en versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, de los que lo traían los gabaonitas, y no pidieron el consejo de Dios. Esta gente viene con una historia, ¿cierto? Venimos desde muy lejos, y venimos a ser sus siervos. Eso no tiene sentido. Venimos desde muy lejos y venimos, escuchamos de la fama de tu Dios y todo lo que ha hecho, y venimos a ponernos a su servicio. Yo creo que los ancianos y el mismo Josué, hablando entre ellos, pero ustedes vienen de muy lejos, tanto así que sus sandales envejecieron, todo lo que traen se envejeció. Esta gente viene de muy lejos. Ellos posiblemente no están dentro del territorio que Dios nos ha dado, y fuera de eso vienen ¿a qué? A ofrecerse como esclavos de nosotros. Mira, pero ese negocio pinta como muy bien. ¿A ustedes nunca le han ofrecido un dinero, ¿cierto? Fácil. Y les dicen, mire, no le vamos a cobrar intereses ni nada de eso, pero necesito 150,000 pesos para ir al pueblo a retirarlos, ¿cierto? Y a veces por la codicia tomamos decisiones sin consultar a Dios. Me imagino al pueblo de Israel, oiga, suena muy bien, pinta muy bien, esto, el problema no es con ellos, ellos son de muy lejos, y por eso se están ofreciendo con nosotros como esclavos. Hagámosle, eso es una bendición de Dios. ¿Cuántas veces te han dicho, es una bendición de Dios, me dan este carro y no tengo que pagar ningún interés? Y al final, ¿cuántas de carro está más podrido? Más caro. Aquí el problema, ¿qué fue? No pidieron el consejo de Dios. Versículo 15. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Ellos juraron por Dios que no los tocarían. Y el texto deja bien claro la astucia de los gabaonitas, la cual esa no fue la razón principal por la que Israel fue engañado. ¿Cuál fue la razón principal por la que Israel fue engañado? No tomar en cuenta a Dios. Claro, no pidieron el consejo de Dios. No pidieron el consejo de Dios. En unos tiempos llegó aquí una hermana de otra iglesia llorando porque le habían profetizado que Dios le iba a dar un carro, y lo profetizaron delante de todo el mundo, y ay, Dios me va a dar un carro, y bendito sea Dios, y saltaba de alegría. Entonces apareció una compañía que vende carros
Y mejor dicho, no tenía que pagar nada durante yo no sé cuánto tiempo y intereses muy bajos. Y ella dijo, no, perfecto, ay, mejor dicho, no necesitaba ni siquiera fiadores ni nada, fue fácil. Y se metió en la deuda, pagó yo no sé cuánto de entradita, pero al poquito tiempo, ¿qué pasó? Se quedó sin empleo la señora. Y no podía pagar las cuotas. Y llegó aquí y lloraba. Dice, me sentí engañada por este profeta. Y estaba dolida con el profeta. Pero lo mismo que estoy diciendo, ¿de quién es la culpa? Ella no consultó a Dios. Ah, pues pero es que un profeta fue el que le habló. Un momento, hoy día no se necesitan intermediarios entre Dios y los hombres. Anteriormente Dios hablaba a través de profetas y aún así había muchos profetas falsos. ¿Qué será del día de hoy? Llega y dice el Señor, ellos hablan que yo dije cuando yo no he dicho nada. Y hoy día proliferan por muchas partes. Si Dios te quiere decir algo a ti, te lo dice a ti. Y después te lo confirma a través de otra persona si quiere usar a alguien. ¿No es que Dios es un Dios personal? Ellos no pidieron el consejo del Señor. Por eso se metieron en semejante problema. Y uno de los problemas de la vida es que la vida se vive a diario. Cada día nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿Y cuáles decisiones seremos las que tenemos que poner en las manos de Dios? ¿Cómo usted juzga eso? ¿Cuántos hoy se levantaron en la mañana diciendo, bueno Señor, vengo ante ti y quiero que por favor me digas qué ropa me debo poner el día de hoy? Señor, ¿tú crees que quieres que me ponga esta camiseta? ¿O será que me ponga unas sandalias, Señor? Y no se pongan unas sandalias, de pronto me van a criticar. Señor, el desayuno, papá Dios, ¿qué sería bueno preparar para hoy? ¿Qué tú piensas, Señor? ¿Sería bueno preparar unos huevitos fritos? ¿O qué dices tú, Señor? ¿No es cierto que no? Pero que, bueno, dependiendo, ¿no? También de la dieta, si tienes una enfermedad, tienes que pedirle consejo al Señor, ¿no? De pronto, para tu salud no es bueno que comas huevos. Pero verdaderamente, ¿qué tanto nosotros venimos al Señor y pedimos consejo para las cosas diarias que tenemos que hacer? A veces venimos ante el Señor ya cuando metimos la pata, ya cuando la embarramos, ya cuando nos cortaron el recibo, ya cuando, mejor dicho, estamos en un grave problema. Ahí acudimos al Señor. Pero al menos nosotros debemos comenzar cada día. Y uno que tiene que, bueno Señor, te entrego este día a ti, Señor. Guíame, muéstrame qué debo hacer. La palabra del Señor es muy clara cuando dice que yo te mostraré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero Él te muestra el camino cuando tú tienes que una relación personal con Él a diario. Cuando tú tienes una amistad con el Señor y son parceros, pues entonces Él te va a decir, venga, viejito, por acá no es, papá, venga por acá. No te vayas por allá que te vas a perder. O ese camino no tiene salida. Venga para acá. ¿Qué se necesita tener fe? Una amistad, una relación diaria con Él. Salmo 5 del 1 al 3 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oiré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. ¿Y qué? Y esperaré. Ah, qué cosa tan difícil muchas veces. Esperar. Oramos y queremos que el Señor nos conteste así, estilo microondas. Ya oré
Señor, respóndeme. No, el Señor no me habla. Pasó un día, no me dijo nada. Pasó, hey, ya, bien, ya escuché. Tranquilo. Espera. Espera. Las decisiones tienen consecuencias. Y las malas decisiones tienen malas consecuencias. Por eso es que a diario tenemos que buscar la dirección de Dios, porque cualquier decisión que tú tomes va a traer una consecuencia. Y a veces son decisiones que las tomamos en ignorancia, pensando que son cosas buenas y que no hay problema con eso, pero después nos vamos a dar cuenta que tu camino es camino de perdición. Recordemos que la palabra de Dios dice, y mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Quiénes perecen? Mi pueblo. Los cristianos perecen por falta de conocimiento. ¿Es el deseo de Dios de que su pueblo perezca? No es su deseo, pero ¿qué? Están pereciendo. Cuidado con las decisiones que tomemos. Y así suenen muy bonitas, así suenen muy tentadoras. Consulta al Señor. Nosotros orábamos por el carro, ¿cierto? Tantos años orando por el carro. Teníamos el ministerio hormiguero, teníamos que después los niños iban en el mío, llegaban, mejor dicho, sucios, pisados, el niño llorando, me pellizcaron, me mordieron un diente, mejor dicho, lloraban y a veces llegaban a la MEN. Yo me iba en la moto con los equipos para trabajar allá y estos niños todas las noches oraban por el carro. Señor, danos un carro. Y ese Señor, nos diste un garaje y no nos diste un carro. Señor, lo necesitamos. Tanto así que yo paré de orar, pero ellos oraban, oraban y oraban. Y decía, apenas yo en la noche decía, sí Señor, escucha a los niños. Sí Señor, sí papito Dios. Y una vez llegó un carro, 2 millones de pesos. Se vea bonito, funciona bien, todo, era un Dacia, pero tiene todo de Renault, así que es totalmente, funciona todo, 2 millones de pesos y me los paga como pueda. Y yo, no, mi esposa decía, cómpralo, porque es un Dacia y los Dacia son carros rumanos, vienen de Rumania, es un carro muy popular y muy bueno en Rumania. Es más, para decirles una cosa, que quiero darle una información. Esos carros Renault, ¿cuáles son las nuevas marcas que hay? ¿Perdón? Logan es originalmente Dacia. Y en Europa se venden todos carros bajo el nombre de Dacia. Pero como aquí no pegaron los Dacia, le pusieron aquí, y Dacia pertenece a la Renault, le pusieron Renault. Es un carro, pero yo no quise ese Dacia. Y decía, no, 2 millones lo pagan, lo necesitamos el carro. Pero no, hemos estado orándole a Dios y no quiero. Y después llegó otro mucho mejor, más nuevo, valía 5 millones, hermoso. Y dije, no, Señor, no siento la paz, no siento, si hemos estado orando, siempre recordaba, las bendiciones de Dios traen alegría, paz y tranquilidad, no añade tristeza ni dolores de cabeza, ni deudas. Y me mantuve firme hasta cuando alguien, los poquitos días, oye, ¿ya tiene un carro? No, todavía estamos orándole a Dios por el carro. Pues yo quiero regalarles un carro. ¿Perdón? Sí, quiero regalarles mi carro, porque yo me voy del país y se lo quiero dar a ustedes. Aquí están las llaves, vengan por él. Y cuando lo vimos, ay Señor, ustedes ya lo conocen, y decía, ¿qué tal que yo hubiera comprado el Dacia de 2 millones? Y cuando me preguntan, ¿usted tiene carro? ¿Qué hubiera tenido yo que responder? ¿Y qué hubiera pasado con la bendición? ¡Chao! ¿Y ese carro? ¿Cómo estaría ese Dacia? ¿Cómo estaría mi bolsillo? Esos carros moven mucho.
consultemos al Señor. Siempre. Josué 9, 16 al 19 dice, 9, 16 al 19 dice, pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos. ¿Ah? Pasados 3 días después de que hicieron alianza con ellos, hicieron un pacto que no los iban a tocar, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat y Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los líderes. Perdón, contra los príncipes. Sí, claro, ¿cierto? ¿Será que merecían que murmuraran contra ellos? ¡Claro que sí! Eso es como que algo normal, ¿cierto? En todas partes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Ahora, los tiempos de esa época eran diferentes a los tiempos modernos. Hoy día, si se hace un contrato y se llega a dar cuenta uno que esas personas con las que se hizo el contrato no son los que ellos dijeron que eran, ese contrato totalmente es que es nulo, se deshace. En esa época pues las cosas eran diferentes. ¿Por qué? Además porque ellos habían jurado ante Dios de que no los tocaría. A pesar de que era un engaño, el pueblo de Dios mantuvo su palabra. Qué bonito, ¿cierto? Que seamos gente de palabra. Tuve una misión, compró la base que tienen en Boca Chica, allá aquí de Cartagena. Se la compró un abuelo. Y el contrato totalmente fue hablado. Hicieron el negocio en esa época, estoy hablando de unos 20 años atrás. El terreno valía 5 millones de pesos. Y listo, contrato, voy a ir. El chico dijo: voy a ir a conseguir la plata, y vengo en la tarde. Y mientras él estaba en Cartagena, llegaron otros y dijeron: ah, yo quiero comprar el terreno. Ah, no, yo ya lo vendí. ¿Y cuánto le van a dar? Nada, 5 millones. No, yo le doy 10. Yo le doy 10 por el terreno ya. Y él dijo: no, es que yo ya di mi palabra. Hombre, pero son 10 millones. Ellos te van a dar 5. Yo ya di mi palabra. Para honrar la palabra. Y mi palabra vale más que esos 5 millones de más que usted me quiere dar. Y yo, wow. ¿Será que podemos encontrar gente de esa día de hoy? No. Todavía poquitos, pero Muy poquitas. Y más son gente de antaño. ¿Cierto? Que todavía vive por su palabra. Aquí nos da una enseñanza al pueblo de Israel. A pesar de que era un engaño, ellos que mantuvieron su palabra. Muchas veces las personas complican sus vidas tratando de superar las consecuencias de una mala decisión y toman otra mala situación, otra mala decisión. ¿Cuántas veces, cuántos muchachos, por ejemplo, andan en relaciones amorosas fuera del matrimonio y dice la chica: papi, estoy embarazada? ¿Y cuál es la decisión? Bueno, casémonos entonces. Y resulta que esta chica, pues, estos chicos verdaderamente son como el agua y el aceite, pero por unir, porque por el niño, ¿cierto? Por el bebé que viene, lo hacen, más no porque haya amor, respeto, porque haya verdaderamente la bendición de Dios ahí. Entonces, un error tratan de taparlo con otro error, y después todas sus vidas, por el resto de vida matrimonial, es miserable.
Entonces, mire cómo Israel ahí no cometió ese error. Dijo, bueno, fuimos engañados. Fácilmente hubieran dicho, eso es falso lo que ustedes nos hicieron. No tenemos por qué cumplir ese pacto que hicimos. Fuimos engañados. Y hubieran podido cometer el error de haber exterminado a los gabaonitas. Y lo digo porque después el rey Saúl, tiempo después, rompió ese pacto con ellos. Miren lo que dice 2 Samuel 21:1. Entonces, perdón, el rey Saúl, ¿dije Samuel? El rey Saúl. Entonces, en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor. ¿Hay hambre por qué? Por 3 años. Y David busca la presencia del Señor. Y el Señor le dijo, es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Es por causa de Saúl y su casa manchada de sangre. Es porque mató a los gabaonitas. Y Dios trajo un castigo sobre Israel, hambruna. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Malas decisiones traen malas consecuencias. Las decisiones descuidadas de hombres despistados o mujeres despistadas no son partido para los caminos cuidadosos de un Dios amoroso. Nuestras malas decisiones no pueden descarrilar el plan y el propósito de Dios. O sea, Dios no se vara. Usted puede tomar malas decisiones. Lo que puede hacer eso es que alarga el plazo que Dios tenía para llevar a cabo algo, ¿cierto? Pero que Él cumple su plan, no cumple. ¿Era el deseo de Dios llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida? ¿Era su deseo, cierto, que ellos pasaran al otro lado del Jordán o que murieran en el desierto? Ellos pudieron haber pasado esa etapa en unos mesecitos, pero les tomó una generación, 40 años. ¿Pero se cumplió el plan de Dios? Sí. Se cumplió. Josué 9, del 20 al 21 dice, esto es lo que haremos con ellos. Los dejaremos vivir. Una vez que se dieron cuenta que habían sido engañados, ¿no? Los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por el juramento que hemos hecho. Y los jefes les dijeron, déjalos vivir. Y fueron leñadores y aguadores para toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. Entonces Josué los mandó llamar y les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, cuando habitáis en nuestra tierra? ¿Por qué me habéis engañado? Ahora pues, malditos sois, y nunca dejaréis de ser esclavos, leñadores y aguadores para la casa de mi Dios. El tratado de paz de Israel con Gabaón nunca debiera haber tomado o tenido lugar. La tarea era ¿qué? ¿Cuál era el mandato? Destruirlos. Fue un error de su parte, ¿cierto? De los israelitas. Un error con el que tuvieron que vivir el resto de sus vidas. Pero el hecho del asunto es que un Dios soberano sobregobernó sobre este error. Dios no se varó sobre esta situación y trajo bendición de lo que era una situación potencialmente peligrosa. Hablando, por ejemplo, del mismo situación que presenté al principio, cuando una chica fuera del matrimonio, bueno, se embaraza y muchas veces ese niño se convierte en una bendición para esa familia, ¿cierto? Y dicen, wow, viene a ser el centro y es un niño tremendo, bendecido. Como Dios, como dice el dicho, ¿no? De un limón hace una deliciosa limonada.
uno de los mensajes más alentadores en toda la Biblia es el ofrecimiento de la misericordia de Dios. Dios extiende su amor, extiende su perdón, extiende su misericordia, aun cuando la embarramos. Ahí el que trae esa culpabilidad y comienza a atacarte no es Dios, es Satanás, que viene a decirte: ah, mire, la embarraste, ah, mira, eres un hipócrita, ah, mire, nunca cambiarás, ah, eres el mismo, mire lo que hiciste. Él es el acusador. Pero siempre que vayamos al Señor, ¿qué vamos a obtener? Su gracia y su misericordia. ¿No te alegras de que los caminos cuidadosos de un Dios misericordioso pasen por alto los caminos descuidados de hombres despistados? ¿No te alegra eso? Que a veces Dios pasa por alto las embarradas que cometemos. Yo pude experimentar eso hace unos años, cuando recién entré a las misiones. La embarré. Y me llamaron a la oficina, allá me llamaron a la oficina y me dijeron: la embarraste, papito. Entonces yo dije: sí, la embarré bien feo. Presento mi renuncia. Yo no puedo seguir siendo misionero porque es que yo soy un pecador, hermano. No, quiero decirle que sí, la embarré bien feo y lo siento mucho, pido perdón y muchas gracias por haberme abierto las puertas al lugar. Dios les bendiga. Hasta luego. Mira, un momento, quiero estar listo que se vaya. Y me dice el director: si es por fallas, entonces ya en Juventud con Misión no habría nadie, porque todos fallamos. Y yo no te voy a poner una disciplina, me dijo, porque yo te puedo poner la disciplina y usted puede llevarla a cabo, pero seguir su corazón lo mismo. Así que yo voy a dejar que sea Dios el que te ponga la disciplina. Y yo crecí en un hogar donde pues había mucho amor, pero había mucha disciplina, y cuando usted la hacía, la pagaba. Y entonces, ok, listo. Y pasó un día, no vino ninguna disciplina. 2 días, pasó un mes. Señor, ¿qué pasó con la disciplina? Y pues aprendí de la misericordia de Dios. Yo, wow. Es más, comencé a ser bendecido. Y dije: Señor, yo estoy esperando una disciplina y veo tus bendiciones. Y es que yo te amo tanto que mi deseo verdaderamente es bendecirte. Y yo, uy, Señor, gracias. Y pude entender lo que era el perdón de Dios y su misericordia. Esa fue la primera vez que pude experimentar la misericordia de Dios. Que verdaderamente Dios no te paga conforme a tus iniquidades. Vamos para adelante, muchachos. Vamos para adelante. Los sucesos que siguieron a la traición gabaonita prueban el propósito de Dios. Primero, ¿en qué lo prueban? Primero, Dios bendijo a los gabaonitas. Así como Dios bendijo a Rahab, Dios bendijo a los gabaonitas. Como castigo por su engaño, Josué los puso a trabajar, dándoles la ardua tarea de cortar madera y llevar agua todos los días para la casa del Señor, para el tabernáculo. Esa era la tarea. Ahora, ustedes no saben el largo trabajo que es eso. En la casa de mi esposa en Rumania, sí saben. Porque allá los papitos viven en la parte rural. En la parte donde hay muchas ¿cómo se dice? Trabajadores de la tierra. Y allá no hay gas. Y allá hay las 4 estaciones. El frío es tremendo. Allá a veces las casas se tapan de nieve en invierno. Y usted para salir tiene que con una pala abrir. Y el frío es terrible. Entonces allá durante el verano y durante la primavera tienen que trabajar ahorrando para la madera. Y tienen un cuarto para llenarlo de madera para las chimeneas, para mantener calentitas las casas. Y eso es tremendo.
En este invierno, fue un invierno que no había desde hace mucho tiempo. 3 veces más de lo normal. A mucha gente se le acabó la madera antes de tiempo. Entonces la tarea de recoger madera es tremenda. Ahora la tarea también de ellos era que ellos tenían que levantar madera para la casa del Señor, para el tabernáculo, porque constantemente habían sacrificios y la gente traía sus sacrificios. Entonces, ¿cuánta madera se necesitaba para mantener el altar encendido? Mucha madera. Ahora los gabaonitas iban a hacer esa tarea. Ahora, tantos animales que fueron, cada familia tenía que traer un animal para ser sacrificado. ¿Cuánta sangre no se derramaba en ese altar? ¿Ah? ¿Cuánta sangre no saldría? Ahora, hoy día, si usted se le llena de mugre allá al frente, pues usted saca la manguera y rapidito lavó. Pero en esa época tenían que caminar horas hacia diferentes lugares para conseguir agua, conseguir pozos y traer tinajas de agua. Cantidad de tinajas llenas de agua para mantener el lugar limpio. Ahora esa era la tarea de los gabaonitas. Entonces eso no era un trabajo fácil. Allí estando ellos trabajando para la casa del Señor, entonces ¿a qué estaban expuestos los gabaonitas? A la adoración continua del verdadero Dios. Estaban allí en la salsa, viendo los sacrificios, escuchando la palabra de Dios todos los días, siendo siervos para Dios. Qué hermoso, ¿no les parece bonito? Dios como elige a los gabaonitas y les da un trabajo de qué? Una vida con propósito. Los puso como servidores del templo. Ellos escuchando la palabra de Dios todos los días, sirviendo allí. Entonces eso comenzó a traer un cambio dentro de los gabaonitas. Ya no iban a comenzar, ya dejaron de adorar a sus antiguos dioses falsos. Ahora comenzaron a adorar al verdadero Dios, porque estaban involucrados allí sirviendo al Señor. Comenzaron a recibir bendición espiritual. Ellos, cuando usted lee Esdras, después Esdras, cuando ellos están regresando de la cautividad de Babilonia, se refiere Esdras a ellos como los Nefilim. Los Nefilim, que traducidos significan los que fueron dados. Ellos fueron dados a los sacerdotes levíticos para ayudar en la adoración del templo. Entonces, dense cuenta cómo el mismo pueblo de Israel, los mismos gabaonitas fueron bendecidos. Ahora, Dios también bendijo a los israelitas. Israel no solo se benefició del servicio de los gabaonitas, sino que el tratado con Gabaón resultó en la formación de una alianza política entre varias naciones dentro del pueblo enemigo de Dios. 5 ciudades se unieron, 5 reyes se unieron para luchar contra Gabaón y contra Israel. Así que Dios ya le estaba dando la oportunidad a Dios de matar 5 pájaros de un solo tiro. Si no hubiera pasado lo de Gabaón, pues hubiera tenido que pelear cada uno individualmente. Pero gracias a esa alianza entre Gabaón y Israel, ese pacto que se hizo, ya Dios estaba dando la oportunidad de acelerar el proceso de conquista. Es una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Porque unas personas sin Dios van a decir, ¡uy! Ahora son 5 se van a ir contra nosotros. No, qué bonita oportunidad, porque ellos sabían que era Dios el que peleaba por ellos. Entonces, bajo circunstancias normales, Josué e Israel hubieran tenido que luchar, como les digo, cada uno individualmente, pero aquí Dios les dio la oportunidad. Dios es un Dios de propósito. Dios es un Dios de propósito y Él va a cumplir sus propósitos cuando Él necesite que se cumplan. Todos nosotros vivimos
de las consecuencias de nuestro pecado. Pilas, una vez más, con nuestras decisiones. Dios no puede ser burlado, y lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Gálatas 6:7. Si tenemos un estilo de vida de pecado, si nosotros a diario tomamos malas decisiones, pilas, busquemos al Señor. A diario tenemos que enfrentarnos a estas situaciones. El nacimiento de un niño como resultado de una mala decisión, como decíamos anteriormente. El comienzo de una adicción como resultado de un comportamiento rebelde. La destrucción de una familia cuando no se cumplen los votos que se hicieron como pareja. Un corazón lleno de orgullo cuando decimos, yo no he hecho ninguna de estas cosas. Eso no es para mí. Tenemos buenas noticias para ustedes hoy. Todos nosotros cometemos errores. Todos han pecado, y por cuanto todos pecaron, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos vivimos las consecuencias debilitantes de decisiones pasadas, pero Dios, siendo rico en misericordia, puede redimir esas malas decisiones y convertir nuestras maldiciones en bendiciones. Si le damos la oportunidad. La sabiduría de Dios reina sobre la locura de los hombres. Por eso no nos preocupemos por todo lo que escuchamos que está sucediendo en este país. Dios gobierna y anula el consejo de los malos. La soberanía de Dios es mayor que mi estupidez. Dios es más grande que mi embarrada. Pero, ¿es Dios compasivo? Muchas veces nosotros miramos, cuando miramos Josué y miramos cómo él mandaba a destruir naciones, podemos decir, oiga, verdaderamente Dios es compasivo. Cuando leemos el Antiguo Testamento acerca de todas las personas que son aniquiladas, parece que Dios es áspero y despreocupado, ¿cierto? Y usted pueda que esté preguntando ahora mismo a Dios, oiga Dios, ¿por qué yo tengo que pasar por la situación que estoy pasando hoy día? ¿Por qué tú no me has ayudado, Dios? Yo te he hablado, pero sigo en la misma situación. Es que te gozas por mi situación. Entonces, si usted viene buscando en la Biblia a un Dios enojado, que se deleita en el sufrimiento humano, hay muchos lugares donde puedes ir y apoyar esta teoría, ¿no? Pero antes de saltar a conclusiones, recuerde que a veces lo que parece ser un tratamiento duro es en realidad una intervención de Dios que salva vidas. Yo me acuerdo cuando Christopher estaba pequeñito, tuvimos que llevarlo a la clínica allá grandotota esa de Salud, y tenía que tomarle una muestra de sangre, y como él tenía un añito, no le encontraban la vena, y le chuzaron como 3 veces al niño su manito, le chuzaron 3 veces la otra, y yo estaba ahí teniendo que ayudar a los médicos a tenerle las manos y los pies de mi bebé. No pudieron encontrar la vena, así que comenzaron a chuzarle las piernas. Y este niño gritaba y me miraba, pero con una cara como, papá, papá, ¿qué me están haciendo? ¿Por qué no haces nada? Y esa mirada fue la que más me impactó a mí, que yo dije, ¡no más! Hasta los traté hasta ineptos. Venga mi bebé, no me lo llevo a otro lado, y lo llevé a otro lugar, y la señorita enseguida encontró y dijo, no, rapidito. Después de que lo han torturado. Pero eso era porque él estaba pasando por un momento muy difícil en su vida, tenía problemas como de asma, ¿cierto? Y que no podía respirar, perdía su respiración. O sea, lo que estábamos haciendo, lo estábamos haciendo ¿para qué? Para su bien. No porque nosotros como padres nos gozáramos, o porque yo me gozo en el dolor de mi hijo, o que me siento bien cuando él sufre. ¿Qué habría en la mente de mi niño? ¿Qué estaría pensando? Papá malo, traidor, ¿te gozas haciendo esto con esa gente? ¿Sí? Así como a veces nosotros somos con Dios.
Pero apenas se le tomó el examen, ¿qué hizo Christopher cuando yo lo levanté? Me abrazó y se quedó ahí abrazado. ¿No sería bueno que nosotros fuéramos como niños de 1 año, 2 años? Que una vez que hemos pasado por el proceso, en vez de ser resentidos contra Dios, mire todo lo que pasé, podamos descansar en sus brazos y decirle: gracias, papito Dios, tú eres mi papá. No sé por qué hiciste eso. Yo creo que un niño de 1 año, 2 años no entiende por qué pasó por esa tortura, no entiende. Pero en últimos casos él sabe: él es mi papito, él es mi papá, y yo lo amo y él me ama, y ya se le olvidó todo lo que pasó, porque sabe, él tiene una historia, ¿no?, de quiénes somos nosotros, y nos ama. Qué bonito que pudiéramos ser iguales con el Señor. A veces es necesario pasar por esas situaciones, y muchas veces por lo que pasamos es producto de nuestras malas decisiones. Él no tiene nada que ver allí. Pero como tu papito te permite que te choques, te permite que sufras las consecuencias, pero Él está ahí, listo para ayudar. ¿Amén? Amén. Ya para terminar, mi esposa me estaba aplicando el freno de mano. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, dense cuenta, aún siendo pecadores, y así muestra Dios su amor para con nosotros, aunque siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que eso no es de nosotros, viene de Él. La cruz es un ardiente ejemplo de cómo el amor de Dios cambió aquello que había sido destinado para mal. Dios lo usó para bien. Entreguemos nuestras vidas a su propósito en esta mañana. Entreguémosle al Señor nuestras vidas. Si la embarramos, no la embarres más. Si la has embarrado, ¿qué? Busca el consejo de Dios. Busca el consejo de Dios. Él está allí 24/7, ¿cierto? 24 horas, 7 días a la semana para nosotros. Él tiene lo mejor. Él tiene lo mejor para mí, Él tiene lo mejor para ti, Marquitos, Dieguito, para cada uno de ustedes. Simplemente tenemos que buscarlo a Él. Ustedes dirán: pero ¿cómo hago para saber que es Dios quien me está hablando? Puede haber eso, ¿no? ¿Cómo sé que Dios es el que me está dirigiendo en lo que voy a hacer o no? ¿Cómo hago para saber? Cuando tú tienes una relación íntima con el Señor, Él se lo va a mostrar y se lo va a confirmar y a reconfirmar. Y a veces lo que Él dice puede ser un sí, puede ser un no, puede ser un espera, estate quieto. Tenemos que estar quieto y conocer que Él es Dios. No te muevas a menos de que el Señor te diga: muévete. ¿Amén? Papito Dios, gracias. Gracias por esta hermosa palabra, Señor. Y ayúdanos que antes de buscarte como el Dios sanador, como el Dios proveedor, como el Dios que todo lo puede, buscándote como nuestro papá, saber quién somos nosotros en ti, que nuestra identidad está en ti, Señor, que eres nuestro papito lindo, Señor. Gracias por verte como nuestro papá, Señor. Qué hermoso es poder sentir tu abrazo, poder sentir cuando nos hablas, cuando nos guías, Señor. Y ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que tener claro tu consejo en nuestras vidas día a día, papá, que sea un estilo de vida. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, Señor, escuchar tu voz, sabiendo cuando tú nos hablas, Señor, para
las mejores decisiones en nuestra vida. Porque lo que hemos aprendido hoy es también que cada decisión que tomamos en nuestras vidas tiene una consecuencia. Así que ayúdanos siempre a tomar decisiones en ti, Señor. Tomar decisiones basadas en tu favor, en tu voluntad, Señor, mas no en nosotros. Guárdanos, Señor, protégenos, guarda tu iglesia, Señor. Declaramos esta semana que viene una semana de bendición, una semana donde vamos a ver tu gloria y tu favor, y una semana, Señor, donde vamos a traer alegría y gozo a tu corazón, papá. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a tomar la Santa Cena. Dieguito nos puede colaborar, y Marquitos también.